Buen día, soy el doctor Alfonso Boiso y en esta ocasión en Noticias en Ciencias número 38 y dentro de la serie Animales invertebrados marinos que quizá no conoces, te presentaré caracoles y babosas o gasterópodos. Todos conocemos a los caracoles y a las babosas o gasterópodos. La clase taxonómica gasterópoda incluye a los caracoles que viven en diversos hábitats, y es decir, los caracoles de tierra, caracoles de agua dulce y a los caracoles marinos. Su nombre, gasterópodo, significa estómago en el pie. Se les encuentra en pastizales, jardines, manglares, entre la arena, costas rocosas, pastos marinos, arrecifes y hasta en el fondo marino en las ventilas hidrotermales hasta a 5.000 metros de profundidad. Existen en el mundo cerca de 100.000 especies y tan solo en México tenemos unas 3.100 especies. Hay una enorme diversidad dentro de los caracoles y muchos subtipos diferentes de gasterópodos son caracoles de mar. Debido a esta gran variabilidad, no es posible generalizar acerca de la alimentación, de su reproducción y de su hábitat. Las conchas de la mayoría de las especies de caracoles son enrolladas en espiral. Algunos, sin embargo, tienen conchas con forma cónica y estos se refieren a menudo por el nombre común de lapas para algunos caracoles marinos. Los caracoles de mar representan a un grupo grande y diverso de animales. La mayoría de los caracoles que viven en agua salada respiran utilizando branquias o agallas. Sin embargo, algunas especies tienen un pulmón y están activos solo durante la marea baja, cuando pueden respirar aire. Esta especie de respiración aérea incluyen a las falsas lapas, a la familia Siphonariidae y a un grupo de la familia Trimusculidae. Los caracoles tienen formas muy diversas en sus conchas, al grado que se les colecciona por su belleza o por su rareza. Las conchas de los caracoles de mar se utilizan como protección por muchos tipos de cangrejos ermitaños. Un cangrejo ermitaño lleva la concha agarrándola por la columna central utilizando abrazaderas en la punta de su abdomen. Si te interesan los cangrejos ermitaños, te invito a ver en nuestro canal de YouTube Comunidad Tonáhuac Digital el video Noticias en Ciencias número 37 de esta misma serie sobre los cangrejos ermitaños o cangrejos con casa. Los caracoles y babosas son muy parecidos, solo que las babosas no tienen una concha externa que proteja su cuerpo, el cual es alargado, carnoso y recubierto de mucosa. En la cabeza poseen dos tentáculos con ojos en el extremo de los mismos, o en la base, una boca con una especie de lengua con escamas llamada rádula, que les permite raspar su alimento. Le sigue un estómago y un ano dorsal. Poseen un sistema nervioso con un ganglio cerebral, un corazón y un sistema de absorción de agua por medio de un sifón. El pie es musculoso y soporta al cuerpo y en el caso de los caracoles también a la concha, la cual puede ser sellada, en caso de peligro, por medio de un opérculo rígido. Mirándola de frente, por así decirlo, con la abertura más cerca de nosotros y el lápice al extremo puntiagudo más lejos, en la mayoría de ellas la apertura está a la derecha. Se dice que es una especie de dextrógira. A veces se encuentran ejemplares levógiros de estas especies, muy apreciados por los coleccionistas, que se refieren a ellos como caracoles zurdos. Un viraje es dextrógiro si se traza en el sentido de las agujas del reloj, en contraposición al levógiro, a la izquierda. El movimiento dextrógiro fue tomado del movimiento relativo de la sombra de los relojes de sol, que en el hemisferio norte gira a la derecha vista desde arriba. Estas conchas presentan un fenómeno muy interesante llamado quiralidad, que consiste en que el giro de las conchas tiene una dirección. Solo el 10% de las conchas tienen la abertura del lado izquierdo, levógiro. Por el contrario, el 90% de las conchas representan la apertura del lado derecho, o sea, dextrógiras. No hay diferencias entre los organismos machos y hembras, aunque algunas especies son hermafroditas simultáneas, lo que significa que pueden generar óvulos y espermatozoides simultáneamente, pero necesitan hacer el acoplamiento para fecundarse. Cada ejemplar pone los huevos, algunos de ellos tienen un desarrollo directo sin haberse formado un cigoto, pero otros son fecundados y forman el cigoto, el cual se transforma en larva trocófora natatoria, con una concha incipiente, después en larva Beliger,
que ya desarrollará la forma que tendrá el caracol, como el pie y la concha. En ese momento sufre de torsión, lo que le dará la forma espiral a los caracoles. Posteriormente se asentará con el pie y podrá desplazarse sobre el sustrato hasta la etapa juvenil. Dentro de las especies de caracoles, la más pequeña es Amonicera minortalis, con tan solo 0.4 centímetros. Y la más grande es Syrinx auruanus, que llega a medir hasta 100 centímetros. Los caracoles se alimentan de algas, peces, esponjas, de otros moluscos, de detritos y de carroña, pero los gasterópodos son comestibles. Bueno, no todos, ya que algunos, como los del género Conus, tienen los dientes de la rádula en forma de arpón e inyectan un veneno tan potente que puede matar a un ser humano adulto. Otros caracoles curiosos son los de la familia Genophoridae, que cubren su concha con otros moluscos, piedras, corales o esponjas, posiblemente como camuflaje permanente para ocultarse de los depredadores. La biomineralización en animales presenta exclusivamente minerales a base de oxígeno, como en muchos moluscos, corales, etc., con una sola excepción. El gasterópodo de pies escamosos, Chrysomalon squamiferum, es el único metazoario con un esqueleto de sulfuro de hierro. ¿Sí? De sulfuro de hierro. Los caracoles de pies escamosos, Chrysomalon squamiferum, tienen una armadura de placas que lo protegen de sus depredadores. Se conocen comúnmente como el caracol de patas escamosas o el caracol de hierro. Es una especie de gasterópodo con caparazón y escamas de hierro. Estos caracoles tienen la capacidad de secuestrar iones metálicos de hierro, formando una capa de sulfuro de hierro en sus conchas y a lo largo de los lados de sus cuerpos y en parte de su pie. Este caracol único habita en los respiraderos hidrotermales de las profundidades marinas y posee escamas impregnadas de nanopartículas de sulfuro de hierro, incluida la pirita, lo que le confiere un brillo negro metálico característico. Este caracol se encuentra solo en aguas profundas en 3 lugares del Océano Índico, entre 2.400 a 2.800 metros de profundidad. La población de Cairei y Longhi, representada en la imagen de la izquierda, es la población de esta especie que es más conocida por su caparazón oscuro y escamas, pero en la imagen de la derecha tenemos a la misma especie, pero de un respiradero vecino que tiene mucho menos iones de hierro en ese respiradero. Las locaciones Cairei y Longhi representan una región hidrotermal a lo largo de la cordillera central de la India en el Océano Índico, que es rica en compuestos de hierro. Se cree que las bacterias de los caracoles pueden estar produciendo compuestos ricos en azufre que atraen iones de hierro del agua, formando sulfuro de hierro. Debido a que Chrysomalon squamiferum reside alrededor de estos respiraderos ricos en minerales, la minería amenaza su existencia. Ahora está considerada una especie en peligro de extinción. En este enlace en azul podrás ver cómo son las condiciones del ambiente de las fosas hidrotermales en donde viven estos extraordinarios ejemplares. Otro curioso gasterópodo, Caronia tritons, se alimenta de la estrella de mar corona de espinas. Esta estrella de mar es la mayor depredadora de corales y de otras estrellas de mar. Otras especies como Caronia variegata también se alimentan de otras estrellas de mar. El hombre primitivo consumía lo que podía para sobrevivir y su dieta a menudo incluía el caracol. En algunas partes del mundo, incluyendo Roma, los caracoles se comían en una escala enorme, de hecho se cosechaban. Muchos caracoles de mar son comestibles y explotados como fuentes de alimento por los humanos. Algunos tipos bien conocidos de los caracoles de mar comestibles son el abulón, algunas lapas, otros caracoles de mar como las especies de América del Norte y otras del Atlántico Norte también, así como Visicon undatum y los vígaros. Por otra parte, y no menos importante, es que muchos gasterópodos pueden ser frecuentemente reservorios intermedios para parásitos que infestarán a diversos animales y humanos. Los caracoles, tanto terrestres como acuáticos, son portadores de muchos parásitos, tanto unicelulares como pluricelulares, que infectan a los animales que los ingieren. Por ejemplo, algunos ácaros, tremátodos, céstodos, nemátodos, dípteros, hongos e incluso bacterias como pseudomonas
Son organismos particularmente importantes porque afectan los cultivos comerciales de caracoles, o bien porque causan enfermedades al ganado o a los humanos, pues son los caracoles frecuentemente el reservorio intermedio antes de llegar a los animales o a los humanos y enfermarlos. Son hospedadores intermedios, entre otros, como ejemplos, de Phaseola hepatica, un tremátodo frecuente en el hígado de los rumiantes. También se comportan como vectores en diversas partes del mundo de otro tremátodo como el esquistosoma, causante de la esquistosomiasis, que afecta a más de 250 millones de personas alrededor del mundo. Como pudieron ver, los gasterópodos son animales muy interesantes y que no dejan de sorprendernos. Espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.